Bueno, muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio y que se vayan incorporando sus compañeros para poder aprovechar al máximo este tiempo, esta 90 minutos que vamos a estar la mañana de hoy. Entonces, bueno, procedo, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por tomarnos en cuenta, por confiar tanto en Almer como en esta institución, la Asociación Venezolana de Gestión Humana, la cual tiene ya 58 años de fundada y siempre su misión ha sido el aportar a las organizaciones con el tema del desarrollo de la gerencia y de sus profesionales en el área de recursos humanos y a nivel personal. Yo pienso que no solamente cuando tú te capacitas a nivel organizacional, sino también a nivel personal, porque eso se lo lleva el colaborador. El día que se vaya de la institución se lleva ese conocimiento y eso ayuda tanto a nivel familia como a nivel profesional. De verdad que muchísimas gracias por estar acá. Esperamos que sea de su agrado esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy con Almer Bracamonte, quien es nuestro director, pertenece a nuestra junta directiva y es licenciado en Administración de Recursos Humanos, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, TCU en Administración de Personal, es un máster en PNL, autor de los libros Habilidades y Técnicas para Supervisar y Orientar al Personal, facilitador y profesor de los diplomados aquí de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, también es colaborador y profesor de la Universidad Simón Bolívar. Para nosotros siempre es un placer, además, bueno, penelista, gerente general de SEP y terapeuta, un excelente profesional. Muchos de ustedes ya lo conocerán y para nosotros siempre es un placer tenerlo en esta nueva realidad ahora que nos acompañan siempre en todo momento, que es la virtualidad desde marzo en adelante. Y creo que esto va a ser por mucho tiempo más, así que bueno, esperemos que sea de su agrado y que podamos cumplir con las expectativas y apoyarnos a ustedes para poder seguir adelante, porque el tema de la pandemia es un tema complejo y que muchos no sabemos adaptarnos a ese cambio que nos viene en este momento. Tenemos que prepararnos hacia el 2021. Esto no va a acabar acá, esto no va, porque viene diciembre y a pesar de que en las calles se sienta que ya la pandemia pasó, pues no es así. Y debemos de cuidarnos, debemos de mantener esa bioseguridad en presente siempre, tanto en las organizaciones como en la calle cuando salgamos. Entonces, bueno, bienvenido y muchísimas gracias. Adelante, Albert. Gracias, Emilce. Buenos días, amigo. Un placer de verdad poder conectarnos por esta vía para conversar con ustedes sobre lo que la pandemia también ha traído, ¿no? Quizás nos hemos quedado solamente en la parte negativa de lo que la pandemia nos ha traído, pero al final también la pandemia nos está invitando a cambiar, a hacer cambios importantes no solo en nuestra vida personal, sino también está invitando a las empresas a hacer cambios importantes, a reinventarse, a modificar algunas cosas de tal manera de que pueda seguir siendo competitiva en el mercado. Y la idea de esta charla es precisamente poder ver qué nos está enseñando también la pandemia, a qué nos está invitando la pandemia y qué cosas desde nuestras habilidades y desde nuestras destrezas podemos hacer para poder salir adelante. Y bajo ese esquema vamos a estar viendo algunos elementos psicológicos importantes asociados a esta materia y al final vamos a ver dos herramientas que les voy a invitar a que participen en el momento en que las estemos ejecutando. Porque al final la idea es que ustedes se lleven de aquí herramientas, no solo información, sino también herramientas. Entonces, el hablar de pandemia implica muchas veces darnos cuenta que estamos frente a una situación que pudiese ser de calamidad. Y por eso es que nuestro objetivo es generar un espacio de reflexión. Primero, para que ustedes identifiquen qué áreas son importantes a las cuales ustedes pueden acceder para cambiar, de tal manera que ustedes puedan tener herramientas distintas para abordar los cambios que se están dando, inclusive en su organización. Hoy en día las organizaciones
todas las organizaciones del mundo que se han visto afectadas con este tema de la pandemia han tenido que hacer modificaciones. Entonces, la idea también es reflexionar sobre qué tengo que hacer yo para poder avanzar frente a esta realidad. Entonces, la idea es que vayamos conversando, ustedes pueden ir preguntando por el chat, después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas también para los que quieran hacerla de forma verbal y, por supuesto, ir avanzando sobre la marcha. Fíjense algo, este señor que aparece en esa imagen es el doctor Viktor Frankl. Y Viktor Frankl fue el creador de una terapia psicológica que se le llama logoterapia. Logo viene de sentido o propósito de vida, lo que quiere decir que la logoterapia es un método terapéutico que busca que el paciente o la persona que se aplica el protocolo le busque un sentido a su vida, distinto a la que quizás tiene en este momento. Y este caballero, que además le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, duró durante 3 años preso en los campos de concentración nazi, este señor perdió todo. Perdió, como él dice en uno de sus libros, hasta su nombre, porque ya tenía el número de un expediente, del número del prisionero. Y este señor, a pesar de que perdió todo, perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió a sus padres, perdió su casa, perdió parte de su profesión, porque además era un hombre ya muy prestigioso en el momento en que es prisionero por los nazis. Él, ese momento de estar en un campo de concentración, decidió que esa vivencia tenía que tener un propósito. Eso tan trágico que implicaba vivir un campo de concentración donde dormían 9 personas en una misma cama, donde la alimentación eran 120 gramos de alimento diario, donde además estaban frente a una epidemia de tifus, una infección horrorosa como consecuencia de esto, más todos los elementos psicológicos que están asociados al estar dentro de un campo de concentración. Él decidió que él tenía que aprender algo de esto. Y no solo aprender, sino qué voy a hacer con esto que estoy aprendiendo y qué tengo que cambiar en mí. Y eso lo llevó a referirse a ese pensamiento que ustedes ven ahí, que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, porque no está en mis manos, no está en mi control directo, nos encontramos en el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y fíjense que la pandemia, una de las cosas que nos está invitando es precisamente a eso. ¿Yo puedo controlar la pandemia? No, yo lo que puedo controlar es evitar cómo contagiarme. Pero la pandemia como tal yo no la puedo controlar. Yo puedo hacer todas las acciones desde el punto de vista de bioseguridad para evitar que yo sea contagiado. Pero mientras el virus esté presente, la posibilidad de la pandemia siempre va a estar presente. Lo que tengo que cambiar soy yo. Entonces, bajo ese esquema, la pregunta que hay que hacerse es: ¿cómo estás viendo tú la pandemia? Desde esa imagen de terror que aparece en esa dama, porque la estás viendo como una amenaza, y si la estás viendo como una amenaza, ojo, porque psicológicamente y desde el punto de vista inmunológico, tú estás preparando todos los territorios para que cualquier bacteria, virus o microbio pueda entrar en tu cuerpo. Tu sistema de defensa natural, que es el sistema inmunológico, va a depender mucho de cómo es tu pensamiento y de cómo es la emoción que tú le estás poniendo a esto que estás viviendo. Si lo estás viendo como amenaza, cuando nuestro cerebro siente que estamos viendo algo como amenaza, ese temor, ese miedo, esa ansiedad que mucha gente está experimentando hoy en día, genera que el cerebro se vaya por alguna de estas dos vías. O se va por un atajo o se va por una autopista. Si se va por un atajo, el cerebro va a emitirle un mensaje a algo que tenemos aquí en nuestro cerebro que se llama amígdala. No son las amígdalas de aquí, es una amígdala que tenemos aquí adentro, que es el que gestiona el miedo. Es la responsable de gestionar el miedo. Entonces, si yo lo que estoy percibiendo, lo estoy percibiendo como amenaza, ya yo le estoy diciendo a la amígdala: prepárate porque hay una situación de riesgo allá afuera. ¿Ella qué hace? Le notifica a toda la estructura cerebral que estamos en emergencia.
Y como estamos en emergencia, esa estructura cerebral prepara al cuerpo, fisiológicamente hablando, para que entre en la respuesta clásica del miedo. Entonces, empiezas a ver que te sudan las manos, que te da taquicardia, que te aumenta la presión sanguínea, que se te incrementa la adrenalina en sangre. Y la adrenalina en sangre se incrementa cuando estamos o en miedo o cuando estamos en rabia. Pero si yo tengo mucha adrenalina en sangre, yo estoy regando demasiada sangre y estoy generando que mi corazón trabaje de más. Ya el hecho de tener mucha adrenalina en sangre ya es un tremendo riesgo. Entonces, ¿qué genera eso? Que el cuerpo que está invadido de esa hormona, que le llamamos también la hormona del estrés, se prepara para huir, para atacar o para paralizarse. Y genera inclusive un colapso digestivo. ¿Cuántos de ustedes quizás en estos últimos tiempos han tenido síntomas asociados a su estómago? Y que cuando usted revisa, bueno, ¿y por qué me estoy enfermando del estómago con cierta frecuencia? Porque estás inmerso en el estrés, estás inmerso en el pensamiento asociado al miedo. Y el miedo no es que está mal. Ojo, la emoción miedo es necesaria porque forma parte de una condición biológica para sobrevivir. El problema del miedo es que cuando se mantiene en el tiempo, genera pensamientos fatalistas. Una de las cosas que sucede mucho y se ve mucho en consulta es que la gente, cuando alguien que ha tenido el COVID, por ejemplo, cuando le pregunta o el médico le dice, bueno señor, usted tiene COVID, tiene un pensamiento similar como cuando un oncólogo le dice al paciente, usted tiene cáncer. Es decir, ya está pensando de entrada que se va a morir. Ya eso genera un pensamiento fatalista. Y ese pensamiento fatalista lo que hace es alterar el sistema inmunológico, lo deprime. Y el deprimir el sistema inmunológico significa que ya yo no tengo defensa para protegerme. Por eso es que frente a esto hay que hacer el trabajo necesario para mantenernos fuera del estrés. Porque el estrés, adicionalmente a eso, ya está demostrado que es adictivo. Si usted está permanentemente estresado y está permanentemente buscando qué hacer durante todo el día, usted no se queda quieto, no es de extrañar que cuando usted le hagan vacaciones usted se enferma. Porque su cuerpo no entiende cómo usted se puede quedar durmiendo hasta las 10 de la mañana. Cuando usted está permanentemente viendo qué hacer. Claro, ya el cuerpo está adicto al estrés. Entonces se va por el atajo o se va por una autopista. Y entonces el cerebro emite un mensaje inmediato a la amígdala para que prepare todo el sistema sensitivo, es decir, mi olfato, mi vista, el escuchar, el gusto, el sentir en el cuerpo, para que inmediatamente el córtex, que es el cerebro que tenemos aquí arriba, analice esos datos y decida qué vamos a hacer. Salimos corriendo porque hay una situación de riesgo o nos paralizamos. Y envía inmediatamente un mensaje a la amígdala para que el cuerpo siga en estado de alerta. Entonces fíjense lo grave que es seguir viendo esto como una amenaza. Porque en la medida que lo sigo viendo como una amenaza, yo estoy preparando mi cuerpo para que pueda ser un receptor de cualquier virus que haya en la calle. No solo vean solamente el coronavirus, cualquiera. Entonces es importante reducir el estrés. Tú decides entonces cómo vivir esto. O lo ves como una amenaza, o decides verlo como un desafío. Y un desafío con un propósito. ¿Qué significa verlo como un desafío? Verlo como un desafío es preparar mi cerebro ya no para salir corriendo, ya no para paralizarse, sino para buscar estrategias que me permitan avanzar en esta situación de pandemia. Y fíjense lo que pasa fisiológicamente cuando estamos viendo las cosas como un desafío con propósito. El cerebro se va por un atajo inmediato, que es aumentar el nivel de dopamina en sangre. La dopamina, una de las tantas cosas que genera, es que genera sensación de placer, genera sensación de tranquilidad. Algo así como cuando te tomas un café. Cuando tú te tomas un café,
el café, la cafeína, activa de manera no natural la dopamina. Por eso es que cuando tomas café, tú tienes alguna sensación de placer. Entonces, claro, él aumenta la dopamina y activa el sistema límbico, que es el cerebro de las emociones. Y aumenta además la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? Que mi cerebro genera nuevas neuronas en la medida que yo voy aprendiendo cosas nuevas y me voy poniendo nuevos retos. Entonces fíjense que además pensar en esto como desafío me pone inmediatamente a que mi cerebro esté mucho más sano, porque ahora tengo mucho más neuronas que hace un minuto atrás. En este preciso instante en que estamos conversando, su cerebro está en ese proceso de neuroplasticidad, creando nuevas cosas, generando nuevas neuronas, porque estoy aprendiendo cosas o estoy viendo cosas diferentes. Entonces, ¿qué hace esa dopamina que activa al cerebro límbico? Genera una especie de ilusión, de expectación. ¿Por qué? Porque cuando lo veo como propósito, se supone que eso me lleva a una recompensa. Eso me lleva a un resultado con éxito. Entonces, ya ponerle una visión distinta a la pandemia me hace un cambio total desde el punto de vista fisiológico. Eso a su vez genera que el lóbulo frontal, que lo tenemos aquí, y que además tiene una función muy importante porque es el responsable de todas las decisiones ejecutivas que tú tomas en el día a día. Todas las acciones que tú haces, todas las decisiones que tú tomas son como consecuencia del lóbulo frontal. Va a poner el cuerpo en marcha para que salgas a buscar el resultado que tú quieres obtener para obtener tu recompensa. Entonces ya esto te dice, ¿cómo quiero ver yo el tema de la pandemia? Lo sigo viendo como una amenaza y entro en el pánico, en la ansiedad, en el estrés, o le pongo un propósito a eso. Un propósito para aprender cosas nuevas, un propósito para ver qué habilidades tengo yo que me permiten quizás hasta generarme un ingreso adicional hasta fuera del trabajo. ¿Cuántos emprendedores no hay ahorita en este momento en Venezuela? El venezolano común hoy en día algo vende. Les garantizo que algo vende. Buscó una alternativa y eso se llama resiliencia. Eso fue ponerle un propósito a esta amenaza que quizás era como lo veíamos al principio, que le llamamos pandemia. ¿Ok? Ahora, el ponerle un propósito a la amenaza, que inicialmente le llamamos pandemia, nos tiene que llevar a recurrir a un recurso psicológico muy interesante. El doctor Víctor Frankl, que ya hablamos de él, como consecuencia de ese tiempo que duró en los campos de concentración nazi y que diseñó lo que se llama la terapia, la logoterapia, también escribió un libro que les sugiero que lo busquen, lo pueden conseguir en PDF, que se titula El hombre en busca de sentido. Él lo que hizo fue resumir en ese libro su vivencia en el campo de concentración, ahí se van a enterar todo lo que él vivió, pero también van a entender las bases de manera muy sencilla de la logoterapia. Y él dice que la logoterapia tiene 3 principios básicos. El primero es la libertad de voluntad. ¿Y qué es la libertad de voluntad? Eso de que todo hombre es capaz de tomar sus propias decisiones. Usted decide cómo usted quiere vivir la pandemia. Es usted, no es el mundo exterior. No son los indicadores que ves todos los días. Es como lo ves tú eres el que decides eso. El segundo principio es la voluntad de sentido. ¿Cómo decido yo ahora percibir ese componente externo? ¿Y cómo lo veo? Es mi decisión. Y el tercer componente entonces es el sentido de vida. Es el propósito que yo ahora elijo ponerle a esa realidad. Entonces, por eso decíamos, o lo veo como amenaza, o decido ponerle un sentido distinto, que es verlo como un desafío con propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito que tú le estás poniendo a este tema de la pandemia?
¿Cuál es el propósito que quizás le estás poniendo al hecho de que la organización ha tenido que cambiar? Eso te está invitando a revisarte. Más que revisar hacia afuera, es comenzar a revisar hacia adentro. Ahora, eso nos lleva a revisar algo que también dice Michael Melamed. Michael Melamed, ustedes lo conocen, además es psicólogo venezolano, que cuando nació con una condición. Él duró un tiempo importante sin oxígeno en su nacimiento. Y los médicos que atendieron el parto decían que este muchacho tenía muy poco tiempo de vida. Los pronósticos no fueron como los médicos lo dijeron, qué bueno que fue así. Pero este caballero decidió que su situación física no lo podía paralizar. Es decir, él no vio su situación física como una amenaza. Él la vio como un propósito, la vio como un desafío. Y fíjense lo que nos dice él. Y aprendí a no tenerle miedo al dolor, siendo solo una parte más del camino al logro. Es decir, que al mismo dolor, que quizás él puede estar sintiendo en alguna de sus zonas físicas, le está poniendo un sentido. ¿Y qué cosa no nos ha venido enseñando Michael desde hace mucho tiempo, que inclusive lo refleja en los libros que ha escrito? Él pudo haber decidido, frente a su situación, estar en un metro ahorita pidiendo dinero, o estar en una estación del metro, o en una esquina, o en una camioneta pidiendo dinero, como quizás muchos de ustedes conocen casos de personas que no tienen la condición que tiene Michael Melamed, y decidieron más bien victimizarse frente a esa realidad. Esa es su decisión particular, porque lo estoy viendo como amenaza, pero este caballero decidió verlo como una virtud, como una oportunidad para enseñar a otros, para motivar a otros, para inspirar a otros. Eso es tener una visión de logoterapia, pero también es una visión de resiliencia. Quizás es la palabra que más ustedes han escuchado en los últimos días. Ahora, es lógico que frente a esto que estamos viviendo, pero también frente a situaciones que se pueden estar dando en la organización, usted esté entrando en este mundo de la resistencia al cambio. No solo la resistencia al cambio, inclusive al duelo. Porque además la resistencia al cambio, ¿qué es? La resistencia al cambio es una percepción de amenaza. Yo percibo que eso que está cambiando es una amenaza para mí. Y la resistencia al cambio se percibe como amenaza bajo tres posibilidades. Una es la posibilidad económica, cuando yo siento que eso que está cambiando va a afectar mi bolsillo en negativo. 2, es psicológico, cuando yo siento que yo no puedo adquirir nuevos conocimientos o yo no puedo hacer cosas diferentes porque creo que no tengo las habilidades o la destreza. Y 3, es el riesgo social, el tener que adaptarme a una nueva sociedad que quizás yo no estaba acostumbrado. Es decir, cuando alguien tiene miedo al cambio, hay que revisar por cuál de esas tres vertientes está. Porque como le decía, es una percepción de amenaza. Yo creo que es una amenaza. Por lo tanto, no es una certeza. Es la percepción que tú tienes sobre esa realidad. Entonces, frente a todo cambio, lo más seguro es que tú estés en un primer paso que es la incertidumbre. Y la incertidumbre que te da miedo, la incertidumbre que puede llevarte a que te resista. Yo no voy a cambiar. Yo estoy de acuerdo con eso. Y empiezo en una etapa de autocrítica y de crítica. Imagínate la carga emocional que hay detrás de todo eso. Eso me lleva a una condición de caos, porque como ya estoy viendo esto como una amenaza total, inclusive entro en una condición de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad no es más que pensar en futuro. Yo entro en ansiedad porque yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar dentro de 2 meses. No tengo ni idea.
probablemente lo que se dispara en mi mente es el pensamiento fatalista. Ejemplo, ayer vimos cómo aumentó el dólar. Y muchos en su cabeza están pensando cuánto va a estar la semana que viene. Y ya simplemente con el hecho de yo pensar cuánto va a estar la semana que viene, entro en alerta, entro en miedo, entro en amenaza, porque yo no sé qué va a suceder. Y resulta que no tenemos certeza de lo que va a pasar en el futuro. Es más, no sabemos ni siquiera qué va a pasar dentro de 30 minutos. Eso no lo sabemos. Entonces la crisis que me genera ese cambio me lleva inclusive a la desilusión. Y si es en el ámbito organizacional, me lleva a la desilusión porque yo creo que a mí no me están tomando en cuenta. Que a mí ni siquiera me han preguntado. Hasta que llego a una condición de transformación. Yo decido ver esto de manera diferente y a ponerle un propósito. Y genero nuevas ideas para ver cómo resuelvo la situación. Y eso me lleva entonces a una etapa de sanación en esta gran curva, que es la de aceptación. Hay cosas que no están en tu control, hay cosas que sí están en tu control. Las que están en tu control, ¿qué vas a hacer tú para manejarla y poder salir adelante? Las que no están en tu control, no tiene sentido que sigas resistiéndote a eso. Porque eso no vas a poder avanzar sobre ello. Y eso que acepto, lo integro en mí y genero una nueva percepción de la realidad que me lleva además a tener una nueva confianza. Y es lo que me va a permitir seguir adelante. Pero todo el mundo, todos, pasamos exactamente por esta curva. Es lo mismo que pasa cuando estás en duelo. Exactamente igual. Entonces, los cambios siempre van a generar resistencia. Porque claro, no sabemos qué viene. Es más, no sabemos ni siquiera qué hay ahí para mí. Entonces nos lleva a la incertidumbre, nos lleva a pensar que puede ser fatal, etcétera, etcétera. Pero eres tú quien decide cómo quieres ver la nueva realidad. Ahora, esa pandemia nos ha enseñado cosas. Y fíjense que una de las primeras cosas que nos ha enseñado, que por su ausencia, hoy en día hemos tomado conciencia de lo importante de lo que es una caricia, de lo que es una sonrisa, de lo que es un abrazo. Yo le garantizo que usted ha visto 500 propagandas donde le dice que usted ahora tiene que saludarse de codo, y usted ve a un amigo o una amiga y automáticamente usted busca abrazarlo. Porque además forma parte de lo cultural en el venezolano. Los venezolanos somos tocones por naturaleza. Somos kinestésicos por naturaleza. Kinestésico pues tiene que ver con la sensación física. ¿Ok? Nos ha enseñado a conocer y potenciar las relaciones con nuestra familia. El hecho de que ustedes ahora buena parte del tiempo están trabajando en su casa, es muy probable que usted ahora esté conociendo con mayor detalle a su pareja. Pero su pareja también lo está conociendo a usted. Y usted ahora está conociendo a sus hijos, y sus hijos lo están conociendo a usted. Claro, porque antes tú salías muy temprano y probablemente tú llegabas a las 7, 8 de la noche, cuando era que realmente tenías tiempo prolongado para compartir con tu familia, probablemente los fines de semana. Pero no te daba la posibilidad de ver la dinámica diaria de la familia, pero ahora estás ahí, si se quiere, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vean lo interesante de esto, de comenzar a ver esto en positivo. Por eso es que le llamamos conocer y potenciar las relaciones con la familia. Cuando el coronavirus comenzó en China, en los primeros 3 meses, las solicitudes de divorcio fueron alrededor de 4.000 solicitudes. Pero al mes siguiente se incrementó en 3 veces más. ¿Qué te hace pensar eso? Que había matrimonios que ya venían con fisuras, ya venían con complicaciones, que probablemente las partes no tenían habilidades para llegar a acuerdos, para negociar cosas, para definir nuevas estrategias de cómo vamos a manejar la relación. Y el hecho de tener que verse todos los días, convivir juntos todos los días,
los llevó a mayor conflicto. Y eso nos lo está enseñando la pandemia. Pero también, y Venezuela no se escapa de esa realidad, se ha incrementado dos cosas que son muy lamentables. La agresión a los niños y la agresión a la mujer. Son dos cosas que se han incrementado de manera horrorosa. Y ustedes dirán, pero ¿será que eso está pasando ahorita? No, eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora es más evidente. Entonces la pandemia también nos está enseñando a revisar nuestras relaciones con la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Esta pandemia te ha invitado a que aprendas a manejar las herramientas digitales. Probablemente antes tú no entrabas en Zoom, no entrabas en Skype, no utilizabas a Google Meet, etcétera, 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 y te has visto obligado a tener que hacer. Ahora los representantes son los maestros físicos de sus hijos, porque las escuelas están mandando 500.000 tareas, pero ¿quién tiene que estar ahí apoyando al muchacho en el proceso de hacer las tareas y el proceso de aprendizaje? En un altísimo porcentaje de las madres. Y es un trabajo titánico, porque además la cantidad de tareas que le están mandando es una cosa abrumante. Que además ahí tú ves hasta dónde el nivel de tolerancia existe, hasta dónde los padres tienen tolerancia frente a ese exceso de tarea. Nos está enseñando el reconocer la importancia de la solidaridad. El hecho de que tú te cuides también me estás cuidando a mí, y viceversa. El cuidar nuestra salud en términos generales. Ahora hemos tomado más conciencia de cuidarnos. Identificar nuestras propias resistencias al cambio, de darnos cuenta de que sí podemos reinventarnos. ¿Cuántos de ustedes quizás están ahora ofreciendo algún servicio que antes no ofrecían? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor los días viernes venden hamburguesa? Y quizás antes no lo hacían. ¿Quiénes están vendiendo inclusive bebidas espirituosas y antes no lo hacían? Buscaron alternativas para tener además un ingreso adicional. Nos está enseñando a conectarnos nuevamente con lo natural. Porque además cuando nos dan la posibilidad o nos dicen, bueno, esta semana es de flexibilidad, mucha gente, ¿qué está haciendo? Está buscando conexión con la naturaleza. Cuando dijeron ya están abiertas las playas por lo menos la semana, ¿qué pasó en La Guaira? Una cantidad importante se fue a la playa porque le era necesario esa conexión con el mar. Identificar que dependemos unos del otro. Y díganme ustedes si los esquemas de bioseguridad no están hechos para que pensemos en que si yo no me cuido estoy afectando a otro, y si el otro no se cuida también me está afectando a mí. Dependemos uno del otro. Y en el ámbito laboral, la pandemia le está enseñando a las organizaciones a revisar, modificar y adaptar sus procesos de trabajo. Inclusive, ¿qué está pasando en muchas organizaciones? Se están fusionando cargos. ¿Por qué? Porque ya el ingreso de las organizaciones ha bajado tanto, y eso está pasando a nivel mundial, a escala mundial, que ya el músculo financiero de la organización no está dando lo suficiente como para que tú puedas tener probablemente la misma plantilla que tenías antes. Hay una realidad ahí que es evidente. Pero también está invitando a las organizaciones a que hay que fortalecer el trabajo en equipo. Hay que fortalecer las relaciones del equipo de trabajo. Y a darnos cuenta a que todos, y eso no solo incluye en las empresas, nos incluye a cada uno de nosotros, podemos emprender si es necesario. Si yo tuviese que irme de la organización, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo ofrecer en el mercado? ¿Cómo puedo ser competitivo? Esa pregunta también es válida aquí. ¿Ok?
¿Cómo está afectando esto a la organización? Todas las empresas se han visto en la necesidad de aplanar sus estructuras. El hecho de fusionar cargos. Muchas organizaciones hoy en día he visto que, por ejemplo, las gerencias de recursos humanos ahora están fusionadas hasta con las de consultoría jurídica. Conozco varios casos. Ahora es gerente de recursos humanos y es consultor jurídico. Mira tú. Que son dos funciones además totalmente distintas, pero lo he visto en varias organizaciones. Hay cargos de especialistas que ya hacen dos funciones que antes eran de dos personas. Hay que revisar, o se han visto en la necesidad de revisar y adaptar sus procesos operativos, porque ya no puedo ofrecer el mismo servicio en las mismas condiciones. Una de las cosas que está pasando ahorita es que el Ejecutivo Nacional le está pidiendo a los cines que tienen que abrir. Pero hacer una apertura de cine implica revisar por completo cómo vamos a manejar la estrategia de bioseguridad. Por ejemplo, porque ahí hay un riesgo muy importante. Se han visto la necesidad de reducir los costos y diseñar planes de ahorro, a diversificar sus servicios. Conozco varias droguerías que anteriormente se encargaban solamente de distribuir medicamentos. ¿Qué han tenido que hacer ahora? Distribuir productos de limpieza, y eso no era su razón de ser como empresa. Pero si ellos no hacían eso, desaparecían del mercado. Entonces hay que diversificar los servicios y hay que ofertar nuevos productos. Y muchas, lamentablemente, se han visto en la necesidad de disminuir su plantilla laboral. Esa es una gran realidad. Y donde todos estamos, de alguna manera, inmersos en esa posibilidad. Pero por eso es que tengo que seguir viendo esto no como una amenaza, sino como un desafío. Si yo tuviese que irme mañana, ¿qué puedo yo ofrecer? ¿Qué cosas puedo hacer distinto? ¿Dónde puedo ofrecer inclusive mi servicio como profesional o en otra habilidad que tenga? Todas las empresas se han visto también en la oportunidad para trabajar en sus debilidades y reducirlas y mantenerse en el mercado. Ese ha sido el propósito principal, cómo me mantengo en el mercado. Diseñar estrategias para fortalecer los equipos de trabajo, potenciar el liderazgo, y en este momento los líderes hay que potenciarlo mucho, porque si hay alguien que tiene que creer que esta situación hay que verlo como un desafío con propósito, es a los líderes, es los jefes. No vean solamente al presidente de la organización, no, es el supervisor, es el coordinador. Él es el primero que tiene que creerse que esto puede verse como un desafío con propósito. Y a ellos hay que ayudarlos a aplicar el principio 2. ¿Qué significa 2? 2 es el acróstico de la dopamina, de la oxitocina y la serotonina. Para yo generar que tú te sigas sintiendo comprometido con esta organización, yo tengo que buscar estrategias que te mantengan con la dopamina alta, con la oxitocina alta y con la serotonina alta. ¿Por qué? Porque la dopamina alta va a generar que tú sigas sintiéndote ilusionado con la empresa donde estás y con lo que tú haces. Si yo logro que mantengas la oxitocina alta, tú no vas a estar metiendo tu currículo en otra empresa porque tú te sientes comprometido con nosotros. La oxitocina es la hormona de la fidelidad. Y las damas que han tenido hijos y que quizás en su proceso de parto tuvieron que ponerle pitocin, el principio activo del pitocin es la oxitocina. Por eso es que la madre tiene una fidelidad enorme con el hijo. Y si yo logro que tú mantengas tu serotonina alta, tú vas a sentir una sensación de placer cuando estás dentro de tu empresa. Porque además la vas a sentir como tú. Y además ya tú no vas a ver tu cargo tal como se llama tu cargo. Porque si yo soy el jefe, por ejemplo, de mantenimiento, de infraestructura, el impacto de tu cargo no es solo ser el que hace mantenimiento de infraestructura, es que tú garantizas
que el que entre a un centro comercial de los que ustedes administran, la persona se sienta placentera y cómoda porque está llegando a un sitio que además es bello, es agradable, su infraestructura está cuidada. Y si yo soy el médico del servicio que ustedes tienen en la organización, mi impacto de mi trabajo no es solo que yo te ofrezco un servicio porque te sentiste mal y tómate una pastilla, no. Es que yo estoy generando que tú estés saludable y que además en paralelo tu familia esté tranquila porque tú estás saludable. Es decir, que tu trabajo, tu cargo, tiene un impacto superior al que muchas veces no vemos. Entonces pregúntate desde tu cargo, ¿cuál es la trascendencia que tiene mi tarea? Mucho más allá de la organización. Y les garantizo que se van a conseguir con una gran sorpresa. Y el otro elemento que hay que potenciar en los líderes, además de poder desarrollar ese principio 2, es que utilicen el método F. Suena como helado eso, pero no es eso. El F es el acróstico de escuchar con atención, fortalecer el autoestima y estimular la participación. Los líderes en este instante tienen que hacer un trabajo inmenso para escuchar a la gente, para fortalecerle la autoestima y para estimularle la participación. Porque si hay algo que además en este momento la gente necesita, es estímulo que fortalezcan su autoestima. Y el primero que tiene que trabajar sobre eso es su jefe. Entonces el líder hay que potenciarlo en estas dos cosas. Las empresas también se han visto en la oportunidad de diseñar estrategias para identificar las necesidades e inquietudes de los trabajadores. No es porque yo te los tenga que resolver todo como empresa, porque no puedo hacerlo. Pero yo tengo que saber cuáles son tus necesidades. Yo tengo que explorar cuáles son tus inquietudes y buscar estrategias que me permitan atender lo que puede estar en mi alcance como organización para atender. Y eso es un trabajo que hay que hacer con frecuencia. Y no necesito exactamente una encuesta. Aquí los líderes tienen una responsabilidad importante. El escuchar con atención implica también ser capaz de escuchar en la gente cómo se están sintiendo, cómo está la situación en su casa, cómo está la situación con su familia. Ese trabajo hay que hacerlo. Y en este momento más. Las empresas se han visto en la oportunidad de adoptar el teletrabajo, cosa que no era común en este país, y es tanto así que inclusive no tenemos una reglamentación jurídica. Nuestra ley orgánica del trabajo no habla de teletrabajo. No hay ningún reglamento que nos diga cómo vamos a manejar esto jurídicamente. Bueno, eso va a tener que llevar a los legisladores en algún momento a tener que trabajar sobre eso también. Y también hay organizaciones, y conozco muchas, que se han visto, han formado al personal, no solo en las habilidades digitales que quizás son las que necesitas ahorita, sino que ahora ha decidido formar a la gente en competencias para la vida y para el emprendimiento. Competencias para la vida, ¿por qué? Porque como ahora estás trabajando en tu casa, y se acuerdan del conflicto que hablábamos hace rato, que ha sucedido con parejas, que ha sucedido con los hijos, bueno, a darle herramientas a esas personas de cómo potenciar las relaciones de su pareja, de cómo manejar las conductas de sus hijos, de cómo comunicarse adecuadamente y cómo resolver los conflictos en familia. Pero también a que si tú tienes una idea, porque tú crees que tú puedes ser bueno haciendo pan, ¿por qué no formarte, a los que están interesados en ser panaderos, por qué no formarlo en técnicas de cómo se hace pan? Esas son herramientas que muchas organizaciones hoy en día están tomando en consideración. Es decir, yo te acompaño a ti como trabajador, porque si mañana por alguna razón te tuvieses que ir, tú no te vas sin nada, tú te vas a ir ahora con herramientas que te permitan avanzar en la vida. Es decir, que además es una habilidad y es una estrategia que las organizaciones están considerando para no abandonar a su equipo de trabajo. ¿Preguntas hasta aquí?
La pueden hacer por el chat o la pueden hacer por el audio también. Si quieren hacerla por el audio, pueden activar su micrófono. Por el chat no hay, Ana. Por el chat no hay. Okay. ¿Alguien que quisiera preguntar algo de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Vamos bien entonces? Parece que sí. Ok. Entonces, vamos a entrar en herramientas. Dos herramientas clave que nos interesa que usted trabaje hoy. Y aquí van a trabajar ustedes. Vamos a utilizar un protocolo del coaching que nos permite identificar las potencialidades que tenemos para aprovechar el cambio. Y fíjense que ahí dice claramente para aprovechar el cambio, es decir, que el cambio yo lo puedo aprovechar. Y tú vas a trabajar en las siguientes 9 preguntas. Entonces te voy a invitar a que por favor respondas estas preguntas, puede ser en una hoja, y ahí después me pudiesen comentar cómo le fue con la aplicación de esto. La primera pregunta es, ¿cuáles oportunidades observo como resultado del cambio? ¿Qué oportunidades estoy observando yo? Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo te defines tú frente al cambio? ¿Como alguien que puede salir adelante o como alguien que frente a esto prefiero paralizarme? Esta pregunta es muy importante porque tú hablas de tu nueva identidad. ¿Con cuáles habilidades o destrezas yo cuento? Inclusive distintas a las que haces en tu trabajo, por cierto. ¿Qué necesito para ponerlas en práctica? Y cuando estés respondiendo esto, revisa cuál es la creencia que tienes. Porque muchas veces eso que no te permite hacerlo es una creencia limitante. No necesariamente es porque te limiten en la vida real. Como decía Ford, si tú crees que puedes, tienes la razón. Y si crees que no puedes, también tienes la razón. Tiene mucho que ver con la creencia. ¿A quiénes beneficiaría si yo pusiera en práctica esa habilidad o destreza que tengo? ¿Y cómo puedo aprovechar esas habilidades o destrezas para emprender? Es decir, que además te estoy dando una pregunta para qué pasaría si yo quisiera emprender. ¿Cuál es esa habilidad o destreza adicional que yo tengo? A lo mejor tú cocinas muy bien. A lo mejor tú eres muy bueno haciendo recuerdos de Navidad, por ejemplo. Pero nunca lo has puesto en el mercado. ¿Qué te impide hacer eso? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué me hace falta para emprender? Y es probable que muchos de ustedes piensan de una vez, me hace falta capital. No necesariamente. No necesariamente. ¿Y a partir de cuándo pondré en marcha mi emprendimiento? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar unos 10 minutos para que ustedes en individual van a trabajar, por favor, con estas 9 preguntas. Y al final abrimos el espacio para preguntas y respuestas asociadas a esto. ¿Cómo le fue con esto? Muy bien. Entonces, 10 minutos, por favor, para trabajar con esta herramienta. Adelante.
Está entrando una persona, Álvaro, ¿oíste? Almer, ¿leíste por casualidad el mensaje de Mal Llano? Tienes bloqueado el micrófono. Ajá. Ajá. Mariano pregunta, ¿cómo podemos emprender sin capital? Una duda que surge para muchas personas día a día. Y Surima, bueno, Surima te saluda. Buen día, Álvaro. Okay. Ya le vamos a responder a Llano Moro. Voy a tenerla ahí pendiente para cuando se incorporen le respondo. Se incorporó ahorita una persona para que a lo mejor, ya déjame acordarme si es Camajo, Camejo, Guisar Camejo creo que se está Ya la incorporando. incorporé, sí, ya le dije que sí. Para que esté al tanto que están en el break, ¿no? Ok. A las 11:10 seguimos. ¿Cómo? A las 11:10 seguimos. Ok. Ramírez y Simón se están incorporando. Ok. Buenos días, Ramírez, y buenos días, Simón. Bienvenidos. En este momento estamos tomándonos unos minuticos de break y ya nos vamos a incorporar. Saúl se está incorporando también. Ok. Ya te lo paso. Bueno. Hay otra pregunta también ahí de Surima. Ajá. Vamos a continuar y vamos a arrancar respondiendo estas dos preguntas. La de Yanomol y la que tenía que ver con el tema de cómo podemos emprender sin capital. Ok. Ok. Bueno, seguimos, amigos. Fíjense, hay algunas preguntas que han hecho ustedes por el chat. Vamos a irla respondiendo para después entonces revisar cómo le fue con el trabajar con estos 9 pasos que acabamos de explicar. Alguien nos pregunta cómo podemos emprender sin capital. Una de las estrategias que se está observando en la práctica es que un grupo de familias en porciones hasta donde pueda
van agrupando un capital inicial. Isa, ¿tú escuchas? Y con ese capital inicial arrancan su emprendimiento. Isa. Entonces es ver cómo desde el mismo ámbito familiar podemos conformar un capital para iniciar nuestra operación. Esa opción es posible. Otra opción es el préstamo. Obviamente quizás no en el banco, porque los bancos en este momento no están prestando, pero si es un proyecto donde puedes iniciar paso a paso, ¿qué pasa si puedo recurrir a un préstamo distinto a un banco? Esa es otra alternativa. Las opciones hay que buscarla, y la primera es esa, con ambiente familiar. Si es un proyecto que puedo traer con mi misma familia, conformemos el capital nosotros mismos y vamos arrancando con eso. Otra pregunta que nos hacen es, nuestra respuesta para la pregunta 9 es, cuando tengamos establecidos nuestros objetivos. Esto es muy importante porque cada quien tiene que establecer el objetivo de lo que quiere alcanzar si fuese a emprender. Y ese objetivo debe estar marcado en a qué mercado quiero atender, cuál es el producto y el valor agregado que yo le voy a dar a ese producto o servicio que quiero ofrecer, y cómo además yo voy a mercadear ese servicio o ese producto. Entonces es un objetivo que tiene por lo menos 3 dimensiones. Otra pregunta que haya por aquí, en mi caso considero, Surima, ser una persona flexible que se adapta fácilmente a los cambios con disposición. Al mismo tiempo tengo una limitante no clara, algo me impide dar un paso para explotar mis habilidades. Fíjense algo, cuando no tenemos claro alguna habilidad o alguna destreza, generalmente ahí lo que hay es un bloqueo cognitivo. Que es un bloqueo cognitivo. El bloqueo cognitivo inicialmente está dado por una creencia limitante. Entonces, hay protocolos, por ejemplo, de la programación neurolingüística, que se utilizan para quebrar esa creencia limitante que no me permite ver mi habilidad y que inclusive me tiene en parálisis. Entonces, muchas veces requieres del apoyo de un coach, por ejemplo, o de un máster en PNL, que te ayude a cerrar ese elemento que es lo que no te permite avanzar. Lo que nosotros sabemos por experticia es que muchas de esas creencias limitantes están ligadas a una emoción. Y esa emoción se llama miedo. El miedo a asumir riesgo. El miedo a hacer cosas diferentes a lo que yo hacía antes. El miedo a qué va a pasar si comienzo a hacerlo. Y eso súmele además un conjunto de creencias fatalistas que se instalan, que vienen acompañadas además de cosas que a lo mejor has escuchado en el pasado. Y si no me va en el negocio, y si yo quiebro, todo ese tipo de cosas te van a suceder. Pero aquí la clave está en asumir el riesgo. Y asumir el riesgo parte por el hecho de revisar cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar para dar el paso que establece la pregunta nueva. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar cómo le fue, aparte de los que ya han comentado algo por el chat, quizás a través de poniendo activo su micrófono, cómo le fue con la aplicación de estos 9 pasos, estas 9 preguntas, para revisar el potencial que tiene para aprovechar el cambio? Alguien que quisiera comentarlo. Pueden activar su micrófono. Pueden activar su micrófono para eso. Y si sufren de miedo escénico, Escríbanlo. escríbanlo por el chat. Eso. Aquí estamos atentos.
Suri me dice que no tiene acceso al micrófono. Bueno, por eso. Déjame, no, pero debería, Surima. Te estoy solicitando para reactivar el audio, no deberías de, a ver, acéptalo ahí, Surima. Ajá. ¿Quién toma la palabra? Adelante. ¿Iba a comentar algo, Alfredo? Bueno, sí, yo digo que definitivamente la pandemia nos abre las puertas a nuevos modelos de negocio, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos reuniendo, estamos sosteniendo una conversación, un seminario por esta vía de una tecnología que quizás para nosotros es nueva, ya en otros países desarrollados ya se venía manejando. Pero para poder superar esta situación tenemos que tener una visión optimista del asunto, ¿no? Pensar que esto no va a durar para siempre, no va a durar para toda la vida. No hay mal que dure 100 años. Y quizás para algunas personas que hemos tenido experiencia en ventas, eso forme parte de una gran ventaja que tenemos sobre otras personas que quieren, digamos, iniciar un emprendimiento, ¿no? Muchas veces nos limitamos nosotros al tratar de frenar ese primer paso. Digo que hay que dar el primer paso y ya los demás vienen por sí solos, ¿no? Exactamente. Pero vencer esa barrera, ese cinturón de miedo que nos mantiene frenados. Excelente. ¿Por qué? Porque efectivamente quien se beneficia es toda nuestra familia. Yo pienso que podemos monetizar el conocimiento que cada uno tenemos, convertirlo en capital, y ciertamente creo que lo que nos ha frenado durante este año es la falta de opciones de financiamiento, ¿no? Pero para el año entrante tenemos que reinventarnos por el bien de todos. Correcto, es correcto. Excelente, Alfredo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Simón nos dice, buenos días, por aquí Simón Melián. Pienso que precisamente lo que nos frena frente al cambio es el miedo. A pesar de estar consciente de nuestra habilidad y destreza, ese miedo es latente y mayormente se debe a factores externos más que a la confianza y la seguridad que tengamos de nosotros mismos. Fíjate algo, Simón, con respecto a tu comentario muy interesante. Generalmente los miedos nuestros son resultado de los miedos que nos transfirieron nuestros socializadores principales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A nuestros padres, a nuestros maestros, a con quienes nosotros aprendimos habilidades y herramientas en la vida. Es decir, muchas veces desde el amor, sus frustraciones nos las transfirieron. Lo que te quiero decir con esto es que el 90% de los miedos que a veces tenemos para iniciar un proyecto no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo que nosotros tenemos instalado en mente. Por eso es que cuando estamos frente a eso, muchas veces requerimos del apoyo de un coach, de un penelista, por ejemplo, que nos va a ayudar a modificar ese pensamiento, nos va a ayudar a modificar esa creencia que nos está limitando. Entonces hay que revisar. La primera pregunta que yo te haría es, cuando estás frente a ese miedo o a ese mensaje interno que te dice no lo puedes hacer, la pregunta que yo te haría es, identifica de quién es la voz que te dice eso. Porque además te vas a encontrar que esa voz no es tuya. Y después que identifiques la voz que te dice eso, vas a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es, ¿qué pasaría si yo lo hiciera? Por lo menos por un instante. Es decir, es romper el esquema de eso que me está limitando. Pero les puedo garantizar que el 90% de nuestros miedos son netamente internos y que además
van acompañados de cosas que aprendimos y que aprendimos de otros. De hecho, en psicología a esos miedos se le llama engrama, que son las huellas que quedan registradas en nuestro cerebro como consecuencia de frases negativas o de frases inclusive peyorativas que recibimos en algún momento de la vida y que a veces va acompañada de sensaciones físicas negativas. Por ejemplo, un golpe. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Seguimos entonces? Ok, vamos a ver nuestra siguiente herramienta y es la última que vamos a ver hoy. Fíjense que algunos de ustedes han comentado que si hay algo que los está frenando es el miedo, es decir, una emoción en particular. Y las emociones yo las puedo gestionar. Eso es lo que se llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? No es más que la habilidad de gestionar mis emociones. Las emociones no se controlan, ojo. Eso es un error pensar que las emociones se pueden controlar. Lo que yo sí puedo hacer es gestionarlas. ¿Qué significa eso? Que yo soy el que decido qué emoción quiero tener y cómo yo voy a reaccionar con esa emoción que tengo. Es una decisión individual. Pero también el tener muy claro que en la medida que yo tengo habilidad para gestionar mis emociones o de tener inteligencia emocional, yo tengo más garantía de tener éxito en mis relaciones interpersonales. E inclusive hasta en mis negocios. Porque hasta la Primera Guerra Mundial se creía que usted era exitoso si usted tenía un coeficiente intelectual alto. Y los estudios han demostrado que lo que te garantiza a ti un éxito real en la vida no necesariamente es tener un coeficiente intelectual alto. Es tener alto la habilidad de relacionarte, las habilidades sociales. Hay gente que es muy inteligente, que tiene 500.000 títulos, pero son pésimos relacionados. Son personas amargadas, son personas con cualquier cantidad de conflictos. Como dice un amigo psiquiatra, los cementerios están llenos de mucha gente con títulos que no sabían administrar sus emociones. Es decir, que en este momento es muy importante desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional. Entonces, vamos a trabajar en el siguiente protocolo que voy a explicar a continuación. Es un protocolo que utilizamos inclusive en terapia, porque tiene la ventaja que me lo puedo aplicar yo y se lo puedo aplicar el otro. Es decir, que tiene la ventaja que es bidireccional. Entonces, por ejemplo, si uno de ustedes me dice, bueno, es que una de las cosas que me frena a emprender es el miedo, la primera pregunta que yo le haría, ¿cuál es la situación específica que te hace pensar que lo que no te deja emprender es el miedo? ¿Cuál es la situación? Es decir, cuéntame qué es lo que sucede. Y voy a explicar este protocolo con un ejemplo en particular. Vamos a suponer que uno de ustedes está ahorita en el aeropuerto porque usted tiene un vuelo para Barquisimeto a las 12 del mediodía. Y la línea aérea acaba de anunciar que el vuelo va a tener un retraso de 1 hora. Usted frente a esa información, usted decide dos cosas y una decisión individual. O usted agarra la rabieta del año o usted decide vivir eso de una manera distinta. Es decir, inclusive hasta decide relajarse. Porque el que yo me moleste no va a generar que los aviones lleguen antes. Así es simple. Entonces, ¿cuál es la situación? Que yo tenía un vuelo pautado por 1 hora para ir a Barquisimeto y ese vuelo va a salir con retraso. Esa es mi situación. Segunda pregunta. ¿Estoy suponiendo eso o eso es real? Y esta pregunta es muy interesante porque muchas veces nos paralizamos porque suponemos cosas, no tenemos elementos reales que nos dicen que eso va a ser así.
Y fíjense que somos muy buenos para crearnos historias. Una de las cosas que le pasa al ser humano es que tiene una habilidad extraordinaria para suponer. Supongamos que alguna de las damas que está en este grupo, que tiene pareja, esta mañana su esposo salió temprano y hoy no se despidió con un beso como acostumbra hacer. Si usted tiene la tendencia a suponer cosas, es probable que usted se creó una historia como consecuencia de eso. Y no se preguntó que, bueno, que a lo mejor salió apurado, sino que déjese que ya no me quiere, cómo es posible que ya no me besó, y usted se genera toda una historia que la lleva además a pensamientos fatalistas. Entonces hay que preguntarle muchas veces a la persona, ¿eso es real o eso tú te lo estás suponiendo? Ah, es que yo tengo miedo a emprender, porque es que yo creo que eso no me va a funcionar. ¿Eso es real o tú lo estás suponiendo? Es suponer, porque él no tiene elementos que le demuestren que le va a ir mal. Está suponiendo y está paralizado por eso. La tercera pregunta es ¿cómo me afecta esa situación? Si me voy al ejemplo a través del vuelo, bueno, es que yo tenía pautado una reunión a la 1 de la tarde, se supone que ya yo no voy a llegar a la hora y eso me va a afectar la agenda del día. ¿Qué siento en mi cuerpo con dicha situación? Esta pregunta, ¿por qué está ahí? Porque las emociones se sienten en el cuerpo. Todas las emociones se sienten en la zona visceral de tu cuerpo. Cuando usted tiene rabia, usted lo va a sentir en la zona visceral. Cuando usted tiene miedo, usted lo va a sentir en la zona visceral. Por eso es que cuando hay gente que tiene miedo, no es de extrañar que somatice teniendo una enfermedad estomacal. Hasta una simple cosa tan sencilla como el que tenga evacuaciones líquidas. Porque además, cuando estamos en miedo, la fisiología nos dice que el cuerpo va a buscar pesar menos para poder correr más rápido. Entonces, si tengo que evacuar, evacúo. Y si me tengo que orinar, me orino. Eso es biológico. Por eso yo tengo que identificar qué es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Pero después yo me tengo que parar en preguntas que me ayuden a buscar alternativas. Porque hasta la pregunta 3, si queremos verlo de esta manera, estamos muy parados en la víctima, en lo que me está pasando, en lo que yo creo que pasa. La pregunta 5 es, yo tengo alternativas para cambiar esa situación. Yo me pudiese ir en otro vuelo, puedo irme por otra vía, yo puedo cambiar la reunión que tenía pautada. Si me doy cuenta que sí tengo alternativas, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo eso que yo digo que puedo hacer, cómo lo voy a hacer? ¿Qué cosas voy a comenzar a hacer para que eso se dé? ¿A partir de cuándo lo voy a hacer? Y fíjense que son 3 preguntas clave. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cuándo lo puedo hacer? En la pregunta que ustedes hacían ahorita que tenía que ver con financiamiento. Bueno, es que no podemos avanzar porque no tenemos financiamiento. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? Ah, bueno, yo pudiese pedirle prestado a un familiar. O pudiese reunirme con la familia y ver si con el capital que tiene cada uno podemos hacer un capital inicial. Ah, ok. ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, definir las estrategias. ¿A partir de cuándo lo vamos a hacer? Y nuestro cerebro, cuando le hacemos preguntas con el qué hacer, el cómo hacerlo y cuándo hacerlo, él busca alternativas a la situación. Porque le estamos poniendo un propósito. Ya no estamos viendo la cosa como amenaza, sino como un desafío con propósito. Me voy a las 6. Adoptando esta emoción, supongamos que el hecho de que el vuelo se retrasó, yo agarré la rabia del año. Yo estando molesto, yo puedo resolver la situación. Y te vas a conseguir que no. Porque el que tú te molestes, los aviones no van a llegar antes. El que tú te molestes no es que te van a poner un transporte especial a ti. No. Entonces tú te estás llenando de ira, tú estás generando que tu cuerpo se estrese, creyendo que con eso resuelve el problema. Y cuidado si además pagas la rabia con alguien, que no tiene nada que ver con esa historia además. Entonces la 7 es, si yo no tuviese alternativa, supongamos que no la tengo, y adoptando la emoción,
o adoptando la emoción prevista, no puedo resolver la situación. Supongamos que no tengo solución y sabiendo que con la emoción que tengo yo no voy a resolver la situación. ¿Cuál es la mejor actitud que yo puedo adoptar? Una de ellas es relajarme y quedarme tranquilo y ver desde cabeza fresca qué puedo hacer diferente. Pero también esa pregunta puede ser, ¿y si tengo alternativas? Aunque tengo esta emoción que tengo ahorita, ¿yo puedo resolver la situación? Sí puedo resolver la situación porque tengo alternativa, pero con la emoción que tengo no. Porque fíjense algo interesante, así como les dije que el miedo, uno de los elementos que tiene es que genera pensamiento fatalista, la rabia genera pensamiento de venganza. Por eso es que cuando las personas se molestan, pueden decir cosas muy duras de las cuales después se arrepienten, que agudizan el conflicto original. Porque claro, como no tengo filtro, sino que estoy sumergido en una emoción, yo no estoy razonando nada, yo te digo 500 cosas y te digo de barriga verde para arriba, y después que probablemente me dé cuenta, oye, yo no tenía que haber dicho eso. Claro, porque la rabia tiene ese tema, tiene pensamientos de venganza. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta, ¿yo con esa emoción puedo resolver el problema? No. ¿Qué es lo que te dicen los neurólogos? Que tú no deberías tomar ninguna decisión con ninguna emoción. Eso incluye la alegría. Yo no debería tomar decisión estando alegre. ¿Por qué? Porque cuando estoy alegre, yo estoy magnificando las cosas en positivo. Por lo tanto, yo no estoy viendo la realidad tal como es, sino como la estoy magnificando. Es decir, que ni estando alegre es bueno tomar decisión. Prefiero tomarla en otro momento que esté equilibrado. ¿Ok? Pero la pregunta 8 y 9 te lleva a pensar resilientemente. ¿Qué significa resilientemente o qué significa resiliencia? Es la habilidad de poder salir adelante frente a situaciones de crisis o dolorosas e inclusive aprender de ellas. Eso lo hacemos los venezolanos todos los días. Hermano, nosotros tenemos un posgrado de hace rato. Eso nos está dando una capacidad extraordinaria. Pero cuando yo quiero ver la resiliencia desde una situación en particular que estoy viviendo, la pregunta que siempre es prudente hacerse es, ¿qué puedo hacer diferente yo en el futuro si me pasara una situación similar a la que estoy viviendo ahorita? ¿Qué haría yo distinto para que eso no me siga afectando? Si es en el caso del ejemplo del vuelo, a lo mejor una de las cosas que yo estoy aprendiendo ahorita es que yo ahora puedo adoptar, irme por vuelos mucho más temprano, no el que esté tan cercano a la hora que yo tengo una reunión. Segundo, a tener quizás un plan de contingencia. Es decir, yo hablo con la gente con quien voy a tener reunión antes de los días de la reunión y decirle, mira, si se presenta algún imprevisto, vamos a tener fecha de reprogramación por si acaso, o reprogramar las horas. Es decir, la 8 nos está invitando a que siempre es bueno tener algo que ustedes han escuchado mucho, que es el famoso plan B. Porque por lo general siempre va a existir una contingencia. Algo pudiese cambiar las condiciones. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Lo viví yo hoy. Antes de yo iniciar esta charla con ustedes, estaba trabajando con mi computadora. Pero mi computadora no quería levantar Zoom. Nosotros teníamos un plan de contingencia. Si no funciona tu computadora, tenemos una ya que está encendida con el Zoom activado, de tal manera que tú inmediatamente entres. Y trabajamos con otra computadora. Estamos trabajando con otra computadora. Es decir, no decidimos entrar en la rabia o en la frustración o en la tristeza o en la decepción porque la lacto no funcionó. No. ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar? Entonces tenemos una lacto distinta a la mano, pero además tenemos la presentación copiada en varios pendrive por si acaso
no quisiera abrir en algún caso. Eso es tener pensamiento de conciencia. ¿Qué nos enseñó eso? Situaciones que hemos vivido en el pasado. Pero decidimos que eso que estábamos viviendo nos tenía que enseñar algo. Entonces, todas las circunstancias que tú vives en el día a día, algo te están enseñando. Pero hay que tener el ojo abierto para darnos cuenta que nos está enseñando. Y la 9 es quizá una de las preguntas más interesantes. Y les voy a decir por qué. Porque la 9 es la pregunta que nos está llevando a revisar en nosotros qué específicamente tenemos que cambiar. Fíjense que ahí dice, ¿qué me está mostrando esta situación que yo debo equilibrar en mí? Probablemente si yo soy tan rígido de que el vuelo tiene que ser a la hora que yo dije que tenía que ser el vuelo para estar a la hora en Barquisimeto, ¿no será que el hecho de que el vuelo no salió a tiempo me está enseñando a mí que yo tengo que aprender a ser más flexible porque soy muy rígido? Porque si yo fuera más flexible, yo puedo adaptarme a la posibilidad de ver otra alternativa. Y se lo voy a poner de esta manera sencilla para que lo puedan comprender más fácil lo que la 9 está diciendo. En psicología se habla de dos elementos clave. Generalmente los seres humanos tenemos o excesos o tenemos carencias. ¿Ok? Un ejemplo de exceso. Para que yo pueda mantener mi cocina limpia, supongamos, yo tengo que lavarla con agua caliente y cloro todos los días. Eso es un exceso. ¿Qué sentido tiene que tener que lavar la cocina todos los días con agua caliente y cloro? Es más, si eso es todos los días y usted no puede dormir en paz, le voy a decir una cosa, no solo usted tiene un exceso, usted tiene una obsesión compulsiva, que además es una patología. Obsesión tiene que ver con pensamiento y compulsión tiene que ver con hacerlo. Una cosa es obsesivo y otra cosa es obsesivo compulsivo. Un obsesivo compulsivo no solo lo piensa, sino que además tiene que salir corriendo, echarle cloro a la cocina y agua caliente. Imagínese usted. Eso es un exceso. Entonces, ¿qué le pasaría a esa persona si ese día el agua se fue? Pero además, como no compró más cloro, se dio cuenta que no hay cloro. Entonces le va a una crisis de nervios. Entonces, eso le está enseñando a que tiene que aprender a ser más flexible. Porque en la vida real, tú no vas a poder controlar todo. Ni vas a poder mantener limpio todo. Sale a la calle y te vas a dar cuenta. Tú no vas a poder mantener la calle limpia. Tú haces una parte, pero no es toda tu responsabilidad. Eso es un exceso. Pero muchas veces lo que me está enseñando la experiencia es que yo también necesito revisar alguna carencia que tengo. Por ejemplo, a lo mejor hay un tema que yo quisiera hablar con mi jefe, pero yo no me atrevo. Porque me estoy imaginando que no me va a escuchar, no me va a prestar atención, él no va a buscar alternativas, qué sé yo. Eso es una carencia que te está diciendo de entrada que tú tienes que aprender a desarrollar la habilidad de la comunicación, porque no la tienes. Entonces, todo lo que te sucede en la vida, todo, te está mostrando algo. O te está mostrando tus excesos, o te está mostrando tus carencias. Entonces, si yo sé que tengo habilidades, que tengo destrezas para emprender en algún negocio y no me atrevo, esta situación me está parando a revisar cuáles son mis carencias. Y no necesariamente son las carencias económicas. ¿Cuáles son mis carencias desde el punto de vista para tomar decisiones, para asumir riesgos? Cuando usted pasa por este protocolo, inclusive usted se lo hace, porque se lo estoy poniendo ahí para que usted mismo se lo pueda hacer después, te ayuda a ver lo que era un conflicto o una situación conflictiva de manera totalmente distinta y además te invita a darte cuenta que sí hay alternativas de solución.
Entonces es un protocolo que los invito a que lo practiquen, que además lo adopten y lo utilicen en los distintos escenarios donde se mueven. Quienes tienen hijos, cuando su hijo venga con algo que él cree que es un problema, aplíquenle este protocolo. Y se van a conseguir con respuestas interesantes. Cuando usted cree que tiene un problema, aplíquese el protocolo y se va a conseguir con respuestas interesantes. Pero hay una clave adicional, y con esto vamos cerrando, que les quiero dar. Muchas veces cuando tú le preguntas a alguien, en la pregunta 5, ¿tú tienes alguna alternativa para cambiar esa situación? Hay personas en su bloqueo cognitivo que te dicen, no sé. La pregunta que nosotros utilizamos siempre es, ¿y si supieras qué harías? Esa pregunta tiene el efecto que abre el lóbulo frontal para que me dé respuesta desde lo que él hace desde el punto de vista de la dirección ejecutiva. Él me va a comenzar a decir, creo que puedo hacer esto y esto y esto. Es decir, genera alternativa que yo creía que no tenía. Entonces, amigos, ya para ir cerrando y abrir un espacio de preguntas y respuestas finales, la pandemia te está invitando a que es importante cambiar. Y el cambio inicial tiene que arrancar por nosotros. No tiene que ver con que la organización cambie o con que el país cambie. No, tenemos que cambiar nosotros. Si yo me mantengo en los mismos hábitos, si yo me mantengo en las mismas conductas, en circunstancias que están cambiando, yo no voy a poder alcanzar resultados distintos. Por eso es que Einstein decía, para resolver un problema hay que verlo con una conciencia distinta. Yo no puedo ver el problema con la misma conciencia que generó el problema. Porque si no, yo no voy a ver la solución. Es cambiar la visión, es ver el nuevo paradigma y adoptar una postura y una decisión distinta. A eso nos está invitando la pandemia. Y nos está invitando además a que nos demos cuenta que sí podemos, que tenemos potenciales suficientes. Y si hay algo que el venezolano ha demostrado, inclusive fuera de este país, es que tenemos un potencial enorme que hasta en otros países no los envidia. Porque esa capacidad de resiliencia que tenemos, esa capacidad de ver las cosas desde el humor, si hay algo que tenemos nosotros es que vemos todo desde el humor. Es increíble cómo cambiamos las cosas y las vemos desde el humor. Eso no sucede en otro país. Eso es típico nuestro. Y nos está favoreciendo en la situación que estamos viviendo. ¿Ok? Bueno, amigos, entonces abramos un espacio de preguntas y respuestas y con esto vamos cerrando. Muy bien. Quien quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo, abre su micrófono o desde el chat y con gusto vamos a atender. Vamos a tomarnos unos minuticos para preguntas y respuestas. Adelante. Pueden activar sus micrófonos o hacerlo por chat. No, pero ya terminó, está nada hablando con las charlas, con las preguntas. Dice que terminó de hablar. No, todavía. Ya ven. Creo que no hay preguntas.
¿Hay alguna pregunta? No veo preguntas en el chat. ¿No, verdad? No sé si Yelix se va a preguntar. Buenas. Adelante. Buenas. Buenas. Sí. Mi nombre es José Camaita del Centro San Ignacio. Hola, ¿cómo está? Usted nos indica que debemos conocer. ¿Me escuchan? ¿Te escucho? Sí. Sí, te escucho. Ok. Usted nos indica que debemos conocer nuestra reacción visceral, de la reacción visceral de nuestro cuerpo ante cada situación. Correcto. Ahora, al yo conocerla, ¿hay alguna manera de contrarrestarla? Es decir, si tengo una persona que cuando está nerviosa tiene evacuaciones líquidas frecuentes, ¿hay una manera de que esa persona pueda contrarrestar esa reacción visceral? Ok, fíjate. Hay algo en inteligencia emocional que se llama la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que tengo para decidir cómo voy a manejar la situación que estoy viviendo. Te voy a poner un ejemplo y después me voy a tu caso en particular. Si yo estoy en una conversación con otra persona que se está acalorando, que yo sé que puede llegar a conflicto, y ya yo sé que ya yo me estoy molestando y pudiese a lo mejor decir varias cosas muy duras. Cuando yo gozo de inteligencia emocional, yo tengo la capacidad de decidir si sigo la conversación o no. Y como me soy capaz de autorregularme, tengo la habilidad de poderle decir al otro, mira, yo creo que no nos estamos comprendiendo, yo te invito a que conversemos este tema en otro momento y lo retomamos en otra instancia, además sin la carga emocional que tengo ahorita. Eso se llama autorregulación. Si alguien está presentando, y generalmente eso debe estar más ligado a temas de miedo, que sus esfínteres no las puede controlar. Ahí hay que revisar no solo el tema emocional, ahí hay que evaluar médicamente qué está pasando con el control de los esfínteres, porque no está controlando el reflejo. Entonces aquí lo que podemos regular es la emoción. ¿Qué es lo que me está llevando a mí a entrar en el miedo y qué puedo hacer yo frente a eso? Pero el tema de control esfinteral hay que manejarlo médicamente porque eso se regula con ejercicios en la zona pélvica. Entonces tienes dos cosas: regular la emoción, una de ellas es la autorregulación, pero la otra en ese caso en particular tengo que verme con el médico para que me dé técnicas de regulación esfinteral. ¿Está clara la respuesta a tu pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, quedó clara. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene la persona que está viviendo eso? 33. 33 años. Ok, entonces tiene que ir al médico, ahí tienes que ayudarlo con que vaya al médico, para que le den técnicas de aprender a regular el reflejo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más para ir cerrando? No, no hay. Creo que alguien va. Muchas gracias por la charla, excelente. Adelante, amigo, creo que va a hacer alguna pregunta. Sí. Okay. Cuando estamos en una situación de miedo, suele ocurrir mucho lo que es el bloqueo. Es decir, Sí. la persona no sabe cómo dar los siguientes pasos ante la situación imprevista. ¿Cómo puedes salir de esa situación y dar los siguientes pasos para salir adelante, bien sea en un momento determinado o en cualquier situación que se le presente que son imprevistas? Okay. ¿Qué herramientas necesita para llevar a cabo sus propósitos? Okay. ¿Cómo es tu nombre? Aníbal del Centro San Ignacio.
Ok, Aníbal, estás hablando desde el punto de vista del miedo. ¿Correcto? Correcto. Ok. Fíjate, una de las características de las emociones es que duran corto plazo. ¿Qué significa eso? Una emoción se activa para resolver una situación y después que pasa la situación, otra vez nos regulamos. Es una característica de las emociones. No es lo mismo que pasa con los sentimientos. Los sentimientos duran más tiempo, porque los sentimientos son de pensamiento. Por ejemplo, un sentimiento es una preocupación. Eso es un sentimiento. Entonces, cuando yo estoy frente a una situación de miedo que me bloquea y que no me deja ver alternativa, la mejor opción es que yo me disocie. ¿Y qué significa disociarme? Salirme del escenario que me está generando miedo. Me salgo un momento y lo veo y me relajo. Lo que decían nuestras abuelas antes: cuando tengas un problema, consúltalo con las almohadas. ¿Qué te estaban diciendo? Que te disociaras, que vieras el problema desde otra perspectiva. Entonces, cuando estoy en miedo, si estoy paralizado, lo ideal es que yo mueva a la persona del sitio. Sácalo de ahí. Llévalo a otro contexto. Y después que esté relajado, ahora sí conversemos sobre lo que tiene que hacer. En todas las emociones, la disociación es importante. Porque quiero cerrar con esto y es muy importante que lo tengan presente. Hay personas que padecen de algo que se llama brote psicótico. ¿Qué es un brote psicótico? Es una exacerbación de la emoción. Es decir, yo comienzo a atacarte por algo que yo supuse y no dejo que tú te defiendas. Pero el nivel de rabia es tan alta que yo pueda llegar inclusive a agredirte físicamente. Y después que me pasa el brote psicótico, que me puede durar inclusive un día, día y medio, después que me doy cuenta que cometí un error. Cuando alguien está en brote psicótico, el ejemplo en particular que te pongo, lo ideal es retirarse del sitio. Déjelo solo. Algunos me dirán, oye, pero se va a molestar más. Ese es su tema, pero esa no es mi responsabilidad. Porque si está en brote psicótico no tiene habilidad alguna para manejar su emoción. Y como decías tú hace rato, así como en el miedo me bloqueo, en la rabia yo me puedo bloquear. Entonces tú me quieres dar argumentos para, bueno, llevarme a la reflexión y no te escucho. Y lo poco que te escucho, lo escucho como amenaza. Entonces, cuando estés frente a una situación de rabia, que tú sientes que no puedes ver la alternativa, salte de ese espacio. No te quedes ahí, muévete, sal del lugar. Luego que te relajes, puedes entonces retomar la conversación, si es un tema de una conversación, de una manera más adecuada. ¿Ok? ¿Atendría tu pregunta? Ok, perfecto. Sí, positivo. Muy bien. Bueno, amigos, con esto estamos cerrando la sesión de hoy. De verdad que ha sido un placer haber conversado con ustedes por esta vía. Cuídense mucho. Tienen herramientas para comenzar a ver la pandemia desde otra perspectiva y de poder hacer cosas diferentes. Acuérdense lo que decía Víctor Frankl, que lo vimos hace rato. Usted es el que decide cómo quiere experimentar las situaciones del día a día. Muy bien. Un placer, de verdad. Cuídense mucho. Gracias. Gracias por tu participación. Gracias, Almer. Gracias a ustedes. Chao. Chao.